¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Hablamos de que el enemigo anda como león rugiente, ¿cierto?, alrededor nuestro. Y eso lo va a hacer siempre. Pero más allá de toda lucha, en Cristo Jesús y en el Señor está nuestra esperanza. Veíamos que teníamos un Dios fuerte, un Dios que nos dice tranquilos, yo pelearé, y nos da poder, fuerza. En resumen, el Señor nos llama a confiar y tener fe en Él para luchar contra el enemigo. Porque de que tenemos una lucha contra el enemigo es así. La palabra habla de grandes promesas para nuestra vida, pero también habla de que hay un enemigo acechando. Habla del diablo, de Satanás, directamente. Por tanto, hay una lucha que no la podemos negar, aunque quisiéramos. Pero la palabra de Dios habla de ello. Y si el Señor habla y por sobre todo lo recalca, es porque es en serio. Tenemos una lucha espiritual que debemos enfrentar. De acá hasta, en fe lo digo, la consumación, vale la redundancia, de la fe. Cuando llegamos a su presencia. Ahí no hay más fe, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la presencia de Dios, estamos en su presencia. Se ha hecho la voluntad que Dios quería para nosotros. La consumación de la fe. Por tanto, hay una lucha. Hay una lucha que nosotros tenemos que lidiar. Y esta lucha es absolutamente desigual. Porque nosotros somos seres mortales, somos seres débiles, que no podemos luchar ni siquiera entre nosotros, porque uno va a ganar siempre. O sea, hay una lucha tremenda. Y nosotros somos débiles, mortales. Nuestra lucha es contra el enemigo, contra Satanás, que está hace miles y miles de años y tiene mucho más poder que nosotros. Por tanto, no es una lucha natural, es sobrenatural. Y al ser sobrenatural, es tremendo. Por tanto, el Señor en su amor y en su palabra nos habla de esta lucha. Nos habla que hay un enemigo, como bien decía recién, rondándonos como león rugiente, atento con la intención de, así anda el enemigo, y quiere hacernos daño. Pero así como el enemigo quiere destruirnos, quiere alejarnos de Dios, porque ese es el principal objetivo de él, alejarnos de Dios, alejarnos de él, separarnos del Creador. Ese es el principal objetivo de Satanás, es alejarte de Dios. No necesariamente hacerte una vida terrenal imposible, sino que el principal objetivo de Dios, de Satanás, es alejarte de Dios, separarte de él. Dios creó al hombre para tener una relación con el Padre, vinculada, así era en el Edén. Y vino el enemigo, metió la cola y separó al hombre de Dios por el pecado. Ese es el principal y gran objetivo de Satanás. Usted podrá decir, bueno, él no es cristiano y yo lo veo que tiene una vida feliz. Uno no sabe más allá. No sabe más allá lo que pasa en su corazón, en su vida. Todos necesitan a Dios. Pero el principal objetivo de Satanás es separarte de Dios. Ese es el gran y principal objetivo. Separar al hombre de Dios. Eso es lo que él quiere, busca, anhela. Y el Señor, en su amor y misericordia, nos da estrategias y aparte nos da armas para luchar contra el enemigo. ¿Cuáles son estas armas? No son físicas, son espirituales, porque la lucha es espiritual, no es física, es espiritual la lucha que tenemos contra el enemigo. Por tanto, la estrategia que Dios nos da es espiritual. Las armas que Dios nos da son espirituales. Es espiritual la estrategia que Dios nos da para luchar contra el enemigo. ¿Cuáles son estas armas espirituales que el Señor nos da? Bueno, hoy día
estudiaremos la armadura de Dios. Es la armadura, no las armaduras. La armadura de Dios. Para entender la importancia de tomarla todos los días, día a día. Y de esta manera ser victoriosos ante el ataque de Satanás. Quiero que abramos la palabra en Efesios 6:10. La epístola de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Y esta epístola, Pablo la escribió estando en la cárcel. Estaba encarcelado y custodiaba a Pablo. Eran soldados romanos. Y Dios usó a estos soldados para inspirar a Pablo. Y así hacer un paralelo con la armadura de un soldado romano y cómo un cristiano debe tomarse de la armadura, no igual que la del soldado, sino que la armadura espiritual. Los soldados romanos ya no existen. Esos que usaban sandalias, falda, coraza, ¿no es cierto? Espada, una cosa así como escoba. Uno no los ve en la calle a no ser que sea un disfraz. Pero eso no significa que nosotros no nos tengamos que tomar de la armadura de Dios. Tenemos que hacerlo. Y no una vez en la vida, no una vez a las 1500, no cuando nos sintamos mal, no cuando estemos enfermos o nos sintamos una aflicción. Tenemos que hacerlo día a día. Porque la lucha del enemigo es diariamente, constantemente. Por tanto, la armadura no es que uno se la saque, la deje ahí o la guarde y en el momento de me la pongo. No es así. La armadura de Dios, la armadura espiritual, se usa todos los días. Todos los días. Vamos a leer Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Fortaleceos en quién? En el Señor. De Él es la fortaleza. Y en el poder de su fuerza. Él da la fuerza, Él da el poder y Él da la fortaleza. Fortaleceos en el Señor. En el Señor. Todo viene de Él. El Señor nos anima a tomar decisiones. El Señor nos anima y nos lleva a tomarnos de la armadura, pero es de Él. Él la da. ¿Podemos nosotros luchar contra el enemigo? No tenemos ninguna opción. Cero. Pero cero, o sea, ninguna. Si alguien dice, oye, estoy luchando y siento que no tengo fuerza, ahí viene de cajón la pregunta: ¿estoy luchando con mi fuerza o con la fuerza de Dios? Porque si se siente derrotado, lo más probable es que sea con su fuerza. Más que lo más probable, es seguro que sea con su fuerza. Pero con las fuerzas del Señor no nos sentimos derrotados. Nos sentimos vencedores. Entonces el Señor nos dice que es su fuerza, su poder, su fortaleza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, toda, no parcial, toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. En el versículo 11 dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Toda. Para estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Nos acecha el diablo? ¿Sí? ¿Y quién lo dice? Dios, ¿o no? ¿Lo dice Dios? Lo dice Dios. ¿Debe creerlo? Debe creerlo. Porque si lo dice el Señor, es porque hay que creerlo y no tomarlo livianamente, sino que tomarlo serio.
En el versículo 12 habla de lo que comúnmente sabemos. No es la lucha contra sangre y carne, no es contra una persona. No es contra sangre y carne, se refiere a la persona. No es la lucha con esa persona. Si usted tiene un conflicto con una persona, la lucha no es con esa. La lucha es con Satanás. ¿Cierto? Satanás usó a Judas para que Cristo fuera a la cruz, fuera muerto. Si bien estaba en la voluntad de Dios que Cristo muriera en la cruz, Satanás, dice la palabra, entró en el corazón de Judas. ¿Ya? Satanás usa situaciones, enfermedades, distintas estrategias para atacar. Pero la lucha no es contra las personas, es contra Satanás. Él es el enemigo. No el vecino, el colega, ni el esposo, la esposa. Es Satanás. Él es el enemigo. La lucha es contra Satanás. Y en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuántas veces lo repite? 2 veces, en el 11 y en el 13. ¿Será importante tomarse de la armadura de Dios? ¿Sí o no? ¿Será necesario? Absolutamente. Para que podáis resistir en el día malo. Podáis resistir en el día. Entonces Dios afirma que hay un día malo. ¿O no? Dios afirma ahí que teníamos que usar la armadura para resistir el día malo. No en el día malo y después del día malo ponernos la armadura. Para que en el día malo, con la armadura puesta, podamos resistir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El Señor dice, van a haber días malos. Sí, va a haber. Pero yo te doy una armadura, te doy mi poder, mis fuerzas y mis fortalezas, para que en ese día malo, tú con la armadura puesta, lo resistas. Y más encima dice, y habiendo acabado todo, o sea, el día malo pasa. Y habiendo acabado todo, estar firmes. No terminar la batalla así apenas. Firmes. Porque peleamos con sus fuerzas. Porque Él nos da la armadura, que no es nuestra, es de Él. Todo es de Él. Pero el Señor nos llama a ponernos esa armadura. Por tanto, nos demanda. La semana pasada veíamos la necesidad de tener fe para creer en el Dios de poder, el Dios que pelea, el Dios que venció en la cruz, etc. Cristo ya venció a Satanás. Pero nosotros, ¿quién puede decir yo vencí a Satanás? Yo estoy libre de Satanás. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Cristo venció. Y como Él venció, de Él nos tomamos para pelear contra Satanás. Amén. Pero nosotros no nos vencimos. Sométanse a Dios, resistir al diablo. Y éste huirá. Pero no significa que no va a volver. No significa que nosotros somos triunfadores y el diablo nunca más va a venir. Y ahora empezamos con la enseñanza de la armadura. Entonces, en todo este contexto, el Señor nos llama y nos dice, hay una lucha espiritual que es espiritual. Hay un enemigo que nos acecha, que anda como león rugiente, pero yo te doy mi poder, mi fortaleza, mis fuerzas, para que te tomes de mi armadura y pelees. Y en ese día malo, cuando tú estés con la armadura de Dios bien puesta, puedas resistirlo. Y después de todo, puedas seguir estando firme. ¿Es bueno Dios o no? Es bueno. El problema es que uno no le cree ni le obedece. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la armadura de Dios? Y eso es lo que vamos a ir desglosando hoy día. Versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera parte de la armadura es el cinto. No lo habla directamente. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero es el cinto.
Si usted busca la armadura de un soldado romano, a esa hace referencia Pablo. Ceñid nuestros lomos. ¿Cuál es el lomo? Esta parte es el lomo. Y acá es donde va el cinto del soldado romano o el cinturón. ¿Ya? El cinto del soldado romano. Y el ceñir nuestros lomos hace referencia a este cinto. Este cinto que va entre la costilla y la cadera. Voy a ser bien específico. Hoy voy a ser bien específico con lo que el Señor habla de la armadura de Dios. ¿Ya? Porque tenemos que entenderla bien. El cinto va acá entre la costilla y la cadera. Y es lo que sujeta la armadura. Y el cinto, entre otras cosas, lo que sujeta es la espada. El cinto sujeta la armadura y la espada. Después vamos a hablar de la espada. Este sector lumbar para los griegos es el asiento del cuerpo. Es el asiento del cuerpo. Es donde reposa el peso del cuerpo. Y este lugar, para los griegos y para los que estudiamos la prédica del paralítico, es el lugar donde en el interior se reposan y se guardan las vísceras del ser humano. Y para los griegos, las vísceras es el lugar donde se albergan las emociones. ¿Ok? Por tanto, el cinto tiene que estar bien amarrado, bien sujeto, porque la armadura del soldado romano no es liviana. Tiene una coraza que es tremendamente pesada. Tiene que estar bien sujeta y va en este lugar ubicado. Y ese cinto, espiritualmente hablando, hace referencia a la verdad. ¿Cuál es nuestro cinto como cristianos, como hijos de Dios? La verdad es nuestro cinto. ¿Y por qué la verdad? ¿Por qué la verdad? Yo me hice esa pregunta. ¿Qué es la verdad, Señor? ¿Por qué el cinto es la verdad? ¿A qué hace referencia tú cuando hablas del cinto con la verdad? Bueno, la palabra habla de la verdad, ¿o no? Yo les voy a nombrar algunas escrituras. No nos vamos a ir directamente, las voy a nombrar solamente. La palabra habla que el Padre es verdad. En Deuteronomio 32:4. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. La palabra habla que Jesucristo es la verdad. Juan 14:6, perdón. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra habla que el Espíritu Santo es verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y habla en Juan 17:17 que la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Si nosotros vemos la concordancia, la palabra verdad aparece muchas veces en la Biblia. Dios es verdad. Su palabra es verdad. O sea, cuando hablamos de Dios Padre, en Deuteronomio, verdad. Dios Hijo, verdad. Dios Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Y la palabra es verdad. La verdad. Ahí está la verdad. El cinto, verdad. El cinto afirma, sujeta, sostiene la armadura del soldado romano. Y así como el cinto sostiene la armadura del soldado para el Hijo de Dios, y nosotros ya hemos hablado quién es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Que va mucho más allá de un creyente. Es quien es guiado por el Espíritu, entre otras características, quien es discípulo. Bueno, para el Hijo de Dios, lo que sostiene su vida, ¿quién es? Dios, ¿o no? ¿Es Dios quien sostiene su vida? ¿Es Dios quien sostiene su vida? Bueno,
Eso sería todo. Nos vamos. Esa pregunta entre ustedes, en cada parte de nuestra vida, el Señor tiene que sostenernos y su palabra. Él nos sostiene porque Él es verdad. En momentos donde siento que mi vida cae, ¿quién me sostiene? ¿Quién me sostiene? El Señor. Espiritualmente hablando, quien me sostiene es Dios. Su palabra. Por eso hablamos la semana pasada de lo que dice la palabra de Dios acerca de Él en momentos en que los hijos de Dios se ven en aflicción, ¿no es cierto? Dios de poder, Dios pelea por sus hijos, etc. En esos momentos es donde nosotros tenemos que sostenernos en la palabra que es verdad, en la guía del Espíritu Santo que es verdad, en Jesucristo, que Él dijo, yo soy la verdad, y en Dios, que como creador es verdad. Eso debe sostener mi vida. Dios, no mi trabajo, no mi familia, que es un regalo de Dios, pero no es lo que sostiene mi vida. Porque usted puede perder su trabajo y se le va a derrumbar su vida entonces, su salud. Usted puede tener alguna enfermedad en algún minuto y si se enferma su vida se va a derrumbar. Sus bienes materiales. Si esa es lo que usted lo sostiene y se acaban los bienes materiales, ni Dios quiera y Dios no lo permita, un incendio, tanto tema ahora con el asunto del aluvión, ¿se me va a derrumbar mi vida? Cuando el sostén de mi vida está en las cosas de este mundo, cuando algo pasa, yo siento que mi vida se va a caer, que nadie sostiene. Pero cuando Dios es mi fortaleza, Dios me sostiene, lo que pase o lo que ocurra, yo estoy firme, porque Dios es eterno, y Dios no muere, y Dios no se acaba, y Dios no termina. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Cuando Dios es nuestro sostén y sostiene nuestra vida, y yo ciño mis lomos con la verdad de Dios, de su palabra, yo estoy firme. Estoy firme. El ser humano normalmente toma decisiones en base a la emoción, a las emociones. Y al igual que Saúl, las disfraza y las pinta como que son la voluntad de Dios, como si son la voluntad de Dios. El cinto del soldado sostiene esta parte, donde las vísceras están según los griegos, emociones. Decisiones triviales o grandes decisiones en mi vida muchas veces se sostienen en base a las emociones. No, es que el día está nublado y cuando está nublado el día yo me deprimo, así que hoy día no voy a hacer nada, no voy a ir a la iglesia. No, que los lunes feriados no me gustan, no, así que yo no, emoción. Hoy día estoy feliz, lleno de gozo, ¡vamos! No, hoy día no, tuve un día difícil, una semana difícil, así que eso es dejarse llevar por las circunstancias, dejarse llevar por las emociones. Cuando Dios sostiene las emociones, nosotros podemos caminar en la perfecta voluntad de Él. En la perfecta voluntad de Él. Es necesario que Dios sostenga mi vida. Porque no se olviden de algo, Dios es fiel. Y Él nunca deja a sus hijos, ¿no es cierto? Y podemos pensar que estamos ahí hundidos y no ver nada. Pero cuando uno confía, yo me gozo en una noticia y me emociona mucho. Me emociona.
Cuando alguien cree, no voy a entrar en detalles, pero cuando a pesar de todo, de ver todo negro, una persona sigue confiando en Dios, confía que Él es fiel, Dios demuestra que Él es fiel ante todo. Y ante toda circunstancia nos saca victoria. Por tanto, ¿cómo se sostiene tu vida? ¿Qué es lo que sostiene tu vida? ¿Tu profesión? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Qué sostiene realmente tu vida? Yo he nombrado algunas cosas que son bendiciones de Dios. Yo no quiero ponerlo como que despreciemos, no, para nada. Dios bendice también con hijos maravillosos, con un matrimonio, con trabajo. Dios bendice con una casa, grande, pequeña, mediana, pero bendice Dios. No estamos hablando de UF, ni de tamaño, ni de metros cuadrados, ni de cuántas puertas tiene el auto. No estamos hablando de eso. ¿Ya? Estamos hablando de la bendición de Dios. En lo mucho, en lo poco, yo te alabaré, Señor. La pregunta es, ¿qué sostiene tu vida? ¿Qué es lo que realmente sostiene? ¿Es Dios? ¿Es Dios realmente? En los momentos de flaqueza, debilidad, angustia, ¿es Dios? ¿Es Dios? Sí. Nos vamos entonces. No. Antes, yo le doy consejo. Antes de decir sí o no, pregúntese al Señor. Señor, ¿qué sostiene mi vida? Porque puedo estar pidiendo que sí, diciendo sí, y la respuesta es no. Entonces, antes de afirmar o de decir que sí, estas son preguntas no para mí, son para que usted, en su tiempo de intimidad frente a Dios, se lo pregunte. Señor, ¿eres tú quien sostiene mi vida? Háblame, muéstrame, Señor. Muéstrame en esta situación. ¿Has sido tú el sostén? En esta situación de enfermedad, ¿tú me sostuve en ti, Señor? En esta situación laboral, de salud, de lo que sea, angustia, ¿me sostuve de ti, Señor? ¿Quién sostiene las emociones? Pues las emociones son como una manguera abierta que van para cualquier lado y son difíciles de controlar. Decisiones emocionales. El mundo se basa en decisiones emocionales, sin principios. Y el cristianismo nos da principios. Es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y su palabra lo que sostiene la vida de Dios. El cinto de la verdad. Dios es verdad, su palabra. Por eso habla que el cinto de la verdad, lo que sujeta mi vida, lo que sostiene la verdad. En el mismo versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Segunda parte de la armadura, la coraza de justicia. No es fácil entender esto. Primero tenemos que entender qué es una coraza y después que habla, qué quiere decir el Señor acerca de la justicia. Vincularlos y entenderlo. ¿Se entendió el cinto? ¿Sí? Vamos a ver ahora la coraza de la justicia.
La coraza del soldado romano es, no voy a decir era, voy a hablar como presente, ¿ya? Es de gran peso. La coraza cubre el pecho y la espalda, además de cubrir órganos internos como él. Si la coraza cubre acá, ¿qué cubre? El corazón. El principal objetivo de la coraza es cubrir el corazón. La coraza no es el corazón. La coraza del cristiano es la justicia. Esa es la coraza, la justicia. Y la justicia cubre el corazón, entre otros órganos. ¿De dónde vendrá la justicia del cristiano? ¿Quién nos justificó en la cruz a nosotros? La justicia del cristiano viene de Jesucristo. Jesucristo nos justificó. Nosotros teníamos condenación. Estábamos condenados a muerte, naturalmente, por el pecado del hombre. Estábamos condenados a muerte. Pero Él dijo, no, yo morí en la cruz por Él. Él creyó en mí, por tanto es justificado. Jesucristo a nosotros nos justifica, pero nos justifica en base a la fe que en Él tenemos. En base a la fe que en Jesucristo tenemos, Jesucristo nos justifica. Si nosotros no tenemos fe en Jesucristo, Jesucristo no nos puede justificar ante el Padre. No puede. No puede. Por más que quiera, no puede. El corazón es un lugar especial para Dios. El corazón es un lugar especial para Dios. Cuando habla de la parábola del sembrador y habla de la buena tierra, se refiere al corazón. El corazón es un lugar especial para Dios y que lo habla en su palabra. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa que nosotros guardemos, el Señor nos llama a guardar nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. De él mana la vida, y el Señor nos llama a guardarlo. Y la coraza es el elemento de mayor peso en la armadura de Dios, junto con la espada. Y el Señor nos llama a guardar el corazón, a cubrirlo, a protegerlo. Y el corazón del hombre se contamina. Es fácil que se contamine. ¿Cómo podemos contaminar el corazón del hombre? Por lo que vemos, ¿no es cierto? Yo lo tengo acá para ver la hora de la prédica, para que no me digan de allá son las 5 de la tarde cuando predico. Pero está en modo avión, ¿eh? Pero lo que veo acá, lo que llegan a los grupos de WhatsApp de amigos o amigas, cosas de ese tipo, contaminan el corazón del hombre. Lo que escucho. Hay una canción que es la canción más vista en YouTube, la canción más oída en la radio, famosa, ¿ya? Y bueno, los que nos conocen de años entienden que no fue así, pero yo les hablo que tengo un jardín, de que tengo un jardín con mi familia. Entonces me dicen, ¿y cómo se llama tu jardín? Se llama Pasito a Pasito. ¡Ah! ¿Le pusiste por la canción? No, le digo yo. No. Y más encima hablamos que es un jardín con valores cristianos, entonces no pega ni punto. No, le digo yo, un jardín que existe hace 5 años, así que la canción salió hace poco tiempo atrás.
Claro, lo que escuchamos y la música de hoy no habla de amor, no edifica. Hay estilos que a la mujer no la ven como un vaso frágil. ¿Se entiende, no? Las tendencias. Entonces, estoy nombrando solo un ejemplo de lo que puede contaminar el corazón del hombre. ¿Ya? Pero el corazón del hombre es fácil que se contamine, que se ensucie, que se pervierte. Y es por eso que el Señor advierte que lo guardemos. Ante cualquier cosa, el corazón debemos de guardar, porque de él mana la vida. Y el Señor nos dice, a través de Pablo, que tenemos que ponernos la coraza de la justicia. La coraza protege el corazón. Justicia viene de Jesucristo. Por tanto, ¿cómo lo vinculamos? Créanme que me hice varias veces esa pregunta. ¿Cómo lo vinculamos? Bueno, no es tan complejo unir y atar cabos. De que los cristianos necesitan nacer de nuevo y necesitan que Cristo viva en uno. ¿Y dónde vive Cristo en el cristiano? En el corazón. Por tanto, cuando Cristo no vive en mí, y que Cristo viva en mí, significa que yo lo reconozca primeramente a Él como mi Señor y Salvador. Yo tengo una relación con el Padre, yo crea en su palabra y la lea diariamente. Cuando Cristo no vive en mí, o cuando Cristo vive en mí, cuando mi vida transformada, el Espíritu Santo transformó mi vida, ya no tengo la expresión de antes, sino que tengo victoria en Cristo Jesús, y cuando Cristo vive en mí, Él me justifica y Él guarda mi corazón. Y Él es una coraza para mí. Me cuida. Cuida lo más preciado, lo que más debo guardar según la palabra, que es mi corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es un órgano especial para Dios. Debemos cuidarlo espiritualmente y físicamente también. El corazón es un lugar especial. Y cuando Cristo vive en mí, Él me justifica. Él me justifica. Él nos justificó en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Satanás en Apocalipsis, se nombra como el acusador. Él nos condena, Él nos acusa, pero Cristo nos justifica. Satanás, el ataque de Satanás al corazón es la condenación, la culpa, la acusación. Mira lo que sí. Sí, Dios nos llama a arrepentimiento, a ver que hemos hecho algo mal y arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Sí, el Señor hace eso. Y el Espíritu Santo nos lleva a arrepentimiento. Pero lo que no hace el Espíritu Santo es separarnos de Dios. Y esa es la condenación. No es que no nos arrepintamos. Decir, no se condenen, es como no se arrepientan. No me tengo que condenar, dice la palabra. No hay condenación en quién. En Cristo Jesús. Entonces yo no me arrepiento. No. O lo tomo liviano. No es eso. La condenación es la separación del hombre de Dios. El arrepentimiento es cuando yo me equivoco y le pido perdón a Dios. Vemos a través del ejemplo de David que el pecado tiene consecuencias, inevitablemente. Pero Dios, en su misericordia, nos perdona. Por tanto,
El dardo del enemigo acá al corazón es la condenación, es la acusación. Mira lo que eras antes, no te van a creer. Nueva criatura somos en Cristo Jesús y en Él no hay condenación. Y cuando Él vive en nosotros, es una coraza que guarda nuestro corazón. Lo guarda, lo cubre y lo protege. La pregunta es, ¿vive realmente Cristo en tu vida para que tu corazón sea guardado? ¿Vive realmente Cristo en tu vida? ¿Eres realmente testimonio de Jesucristo? Bueno, si estamos en proceso de que el Señor nos fortalezca. Y si no, es tiempo de arrepentirse. Y no tomarlo liviano y no confundir el no condenarse con el no arrepentirse, porque es fácil caer en eso. El no condenarse con el no arrepentirse. Es fácil caer en ese engaño. Y eso es un engaño. Es un engaño. Al decir no hay condenación, no hay separación. Separación. En Cristo Jesús. Cristo nos justifica, me acerco al Padre. No tengo Jesucristo, me separo. Condenado. Condenación. La condenación es la separación de Dios con el hombre. ¿Saúl se equivocó o no? ¿Se equivocó Saúl? Sí. ¿Y se arrepintió? ¿Y qué le pasó? Se condenó. Condenación. Condenación. ¿Se equivocó David? ¿Se arrepintió? ¿Se condenó? ¿Se entiende, no? ¿Ah? ¿No? Después. No hay condenación en Cristo Jesús. Y la condenación no es lo que separa al hombre de Dios. El Señor nos justifica. Amén. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Contando nos faltan 4, son 6. Bien. ¿Para qué nos sirve el pies? Excelente. Para caminar. Yo estoy acá y voy a ir para allá. Yo camino, ¿cierto? Para eso son mis pies. Si quiero saltar, los pies, ¿no? Han puesto sus pies en un lugar donde hay agua así turbia como río. El otro día yo venía del trabajo y pasé por acá por Pedro de Valdivia, por el Palomar. Por ahí pasa el río. Entonces se ve agua turbia, café, del río, con tierra, qué sé yo. Entonces iba en la camioneta, pero asustado porque no veía lo que había abajo, por dónde pasaba. Entonces imagínense usted estar descalzo, no sé, e ir caminando y no ver nada abajo. ¿Le da miedo? Da miedo, po. Uno se puede herir, ¿no es cierto? No sé, puede haber vidrio, uno se asusta. ¿Ya? Por tanto, los pies, aparte de conducirnos de un lugar a otro, de llevarnos de aquí a allá, nos da una autonomía. Las personas que lamentablemente por algún accidente o alguna enfermedad no tienen pies o no tienen piernas, no tienen cierta autonomía, dependen de. Entonces, los pies nos permiten movilizarnos, nos da autonomía, nos da firmeza. ¿No es cierto? Y yo, equilibrio, ¿sí? Llevado a la firmeza, ¿no es cierto? Firme.
¿A quién le gusta el boxeo? ¿Puede un boxeador pelear así? Ahí, lo hablo en el aspecto del deporte, ¿no es cierto? Para la batalla, así tiene que estar posicionado, me da equilibrio, ¿ya? Así peleaban los soldados romanos. Y nos da seguridad. Me da seguridad, ¿no es cierto? No estoy seguro. Si mis pies fallaran, caigo. Es seguro, piso. Es seguro, piso. Seguridad. Pero dice, calzados con el Evangelio de la paz. Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto es una preparación, una disposición. Entonces, cuando nosotros nos vemos lo que pisamos, ¿a qué tememos? A caernos. ¿No es cierto? Si nosotros no viéramos dónde caminamos y fuéramos así, nos caeríamos. O de repente hay estas soleras así que están unidas, que son grandes, y hay una levemente levantada. Y uno va caminando, ¡pum! ¿No es cierto? Y se cae. Alguien se cayó. Fui muy literal, parece. Ya. Entonces, los pies nos dan seguridad y firmeza. Pero cuando los pies no están seguros, tropezamos. Y por ende, gran parte de las veces, caemos. Bueno, los soldados romanos usaban botas así, no usaban sandalias. Y de hecho en la batalla lo que se hacía muchas veces era echar como tipos, voy a relacionarlo con lo de ahora, ¿ya? Eran como tipos de miguelitos, ¿ya? Para dañar los pies de los soldados antes de. Entonces los soldados lo que tenían en sus sandalias, en la parte inferior, se le incrustaban piedras, ¿ya? Como los toperoles de los futbolistas, y eso les daba más firmeza y más seguridad, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros necesitamos sentir los pies. Los pies son tremendamente sensibles. Hay mucha sensibilidad en los pies. Sentimos rápidamente cuando hay calor, cuando hay frío, los pies sienten, ¿ya? Entonces, estas sandalias, si bien eran sencillas, de hecho, de toda la armadura es lo más sencillo, es como lo más humilde, pero sí da seguridad y cubre, me da firmeza. Cada paso que el cristiano da, y no paso físico, sino que paso espiritual, pasos en la vida, porque todo esto está relacionado al mundo espiritual, a lo espiritual. Cada paso que el cristiano da, cada paso debe tener una certeza y una seguridad. Es que Cristo venció la cruz por nosotros. Por eso, nosotros nos calzamos con el Evangelio de la paz. Y el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Cuando hablamos de Evangelio, cuando vamos a evangelizar, ¿de quién vamos a hablar? De Jesucristo, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y que por Él tenemos salvación. Si lo resumimos, esas son las buenas nuevas. Por tanto, las sandalias tenemos que calzarlas, y este calzado es el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Que si ya está mi lucha, que si Dios me ha llamado a ese lugar, que si la voluntad de Dios está allá, que cada paso que yo doy lo dé con la seguridad de que Cristo vive en mí.
de que Él ya venció, de que Él es un Dios todopoderoso. Por eso cuando yo camino, por ejemplo, si yo tengo que ir de acá para allá, yo voy a caminar confiado porque veo que no hay ningún obstáculo que me impida llegar allá. Voy a caminar seguro y puedo hacerlo hasta rápido. ¿No es cierto? Todos los que se pusiesen acá y yo le dijera camina con seguridad allá, lo haría. Oh, camino, porque no hay problema ahí. No hay ninguna dificultad. Por tanto, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu y sabe que el Espíritu Santo lo guía y sostiene sus pasos. Y sabe que en el lugar de gozo, de tribulación, de lucha, Cristo ya venció. Y si Cristo vive en mí, tengo victoria. Tengo victoria. Y con Cristo en nosotros nos sostenemos. Y si tropezamos, ¿quién nos levanta? El Señor. Por tanto, cuando nosotros nos calzamos y caminamos, queremos ir a un lugar seguro. Y ese lugar seguro lo tenemos en el Señor. En el Señor, únicamente. Únicamente. ¿Qué afirma cada uno de tus pasos? Lo mismo que lo que ciñe tu vida. ¿Qué es lo que sostiene la firmeza y seguridad cada paso de tu vida? Lo que hay en la cuenta corriente, o las cosas de este mundo. El Señor es quien sostiene. Y las buenas nuevas y el Evangelio de que Él ganó y Él triunfó en la cruz y Él ya venció y que la carrera que yo tengo por delante y la lucha que yo tengo que enfrentar, yo lo hago con Jesucristo en mi vida. Por eso es calzarse con el Evangelio de la paz. La base, ¿no es cierto? Sí. ¿Puedes hablar más fuerte? La base. Gracias, Andrea. La base es lo que sostiene. Porque si yo no tuviera pie, no. Y hay gente que lamentablemente no lo tiene por distintas razones, pero y son llamados lisiados, ¿no es cierto? Entonces, en los pies es donde nosotros caminamos y avanzamos con seguridad. Y la seguridad de mi vida es que Cristo venció, que en Cristo hay esperanza. Y si nosotros nos tomamos de su poder, nos tomamos de su fuerza, Cristo triunfa en nosotros. No nos da el tiempo para seguir hablando de las otras tres armaduras. ¿Ya? Lo vamos a ver la próxima semana. Pero recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, vemos que el diablo nuevamente, el Señor habla en su escritura, de que el diablo está al acecho. Pero Dios nos provee no solamente de amor, misericordia, Dios nos provee también de herramientas espirituales para luchar contra el enemigo. Nos da una armadura. Y no es que yo tenga solamente el escudo, o el yelmo, o la espada, que se va a ver la próxima semana, y en las otras tres armaduras que faltan, nos habla de un conjunto de armaduras que deben estar cada una de ellas puestas. No me las pongo yo el día malo, tengo una lucha. No. En el día malo, bien puesta la armadura, puedo resistir y estar firme. Es algo diario. Debemos cubrir nuestra vida. Preguntarle, Señor, ¿quién sostiene mi vida? ¿Quién sostiene mis emociones? O mis emociones andan un día más 1000%, al otro día menos 5000.
al otro día cero. Al otro día amor infinito. Si me llamaran ahora a mi teléfono y me dijeran vámonos a la China, yo me voy. Al otro día, no. Con suerte pienso ir a, no sé, a alguna actividad de la iglesia. Con suerte pienso ir al parque o al plantín. Con suerte. Esas son las instrucciones. Pero cuando el sostén de tu vida es el Señor, porque sabes que el Señor es bueno y que es verdad, lo que ocurra en tu vida, tú te sostienes en la verdad de Dios, porque Él es verdad, en su palabra, porque la palabra es verdad. Cuando Cristo vive en mí, realmente vive en mí, y yo lo reconozco como mi Señor y Salvador, y tengo una relación con el Padre a través del Espíritu Santo, y leo su palabra, y ya no soy el hombre antiguo, soy un hombre nuevo, o ya no es en su caso la mujer antigua, es una mujer nueva, es cuando Cristo vive en el corazón del ser humano. Y cuando Cristo vive ahí, Él es una coraza que nos justifica y no nos culpa, nos justifica. Cubre de donde emana la vida, cubre la buena tierra, que es el corazón. Y cada paso que yo doy, cuando yo creo y me convenzo de que Cristo murió en la cruz por mí, por amor y que Él me ama, y que a pesar que las circunstancias de la vida parezcan que yo voy a perder, no voy a ganar, cada paso que yo doy, sé que su evangelio son buenas nuevas y traen paz a mi vida y camino confiado de que la situación que yo tenga que enfrentar, Él va a estar conmigo, porque Él es un Dios de poder. Es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y Él triunfó en la cruz. Querida iglesia, es tiempo de entender y tomarle peso a que no podemos seguir teniendo una vida cristianamente y espiritualmente liviana, sin peso. Un día voy para allá y el otro día para acá. Un día amo al hermano, el otro día tenemos que tomarle el peso que hay una lucha espiritual tremenda y que el enemigo la tiene con usted, con todos ustedes y también con todo ser humano, con todo ser humano. La gente piensa, y mucha gente que no es cristiana tiene miedo de ser cristiana porque en la palabra habla del diablo, ¿no es cierto? Bueno, la gente no está creyendo en Dios. Hay una lucha y tenemos que entenderlo y tomarlo el peso y dejar la liviandad, lo liviano. Hay gente que no quiere escuchar del diablo, pero la palabra habla del diablo. Hay gente que no quiere saber que el enemigo está al acecho, pero la palabra habla de eso. Que anda como león rugiente, queriendo atacarnos a nosotros y a nuestro entorno. La pregunta es, ¿me quedo sumido en que el diablo es poderoso y que quiere, que es cierto? ¿O me sostengo de Dios? Creo que Él es un Dios todopoderoso, que ya venció en la cruz y que en su amor nos da estrategias, armaduras que son espirituales para sostenernos, para luchar espiritualmente. Querida iglesia, quiero decir lo siguiente, lo mismo que le dije recién. Usted no ha vencido al enemigo. Usted individualmente no ha vencido al enemigo.
El que ha vencido al enemigo es Cristo. Y Cristo nos llama a tomarnos de Él para hacer frente a Satanás y a sus acechanzas, confiando que siempre Dios nos lleva a victoria. Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, o a veces, siempre. Gracias, muchas gracias. ¿Nos ayudará a veces o no? Siempre. Pero hay una cosa ahí que Él demanda, que es fe. Nuestro corazón. Que se lo entreguemos a Él. No basta solamente con creer en Diosito, porque no existe ningún Diosito para que ustedes sepan, ni ningún Diosito con minúscula, ni el Señor con minúscula. Existe un Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos de qué gozarnos en eso, tremendamente. Y damos gracias a Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Eres tan bueno, Señor, que nos adviertes como Padre bueno, como nosotros con nuestros hijos. Tú, siendo perfecto, Señor, nos adviertes porque nos amas. Pero no quedas solo en advertencia, Señor, sino que nos das estrategia, nos das armas, Señor, que son espirituales, Señor. Y todas tienen relación con tomarnos contigo, Señor. Que tú eres un Dios verdadero, un Dios real. Que tú, cuando vives en nosotros, nos cubre y nos proteges como coraza. Y cada paso que damos cuando nos ponemos con el apresto, nos calzamos con el apresto del Evangelio de la paz, Señor. Tú nos llevas por caminos seguros y victoriosos, Señor, porque tú ya venciste, Señor. Nosotros no hemos vencido, pero en ti somos vencedores, en ti, Señor, en ti, no individualmente, en ti, Señor. Como el pámpano y la vid, unidos, Señor. Como el pámpano y la vid, permaneciendo en ti.